Bienvenidos a otro tema fascinante para concluir la serie del Evangelio en sombras. Es decir, cómo ser salvos, pero visto a la luz de los rituales del Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad, para cerrar esta serie, nosotros vamos a considerar la naturaleza, las realidades del mundo venidero, la naturaleza de las realidades que hay en el cielo. ¿Alguna vez pensaron dónde pasar la eternidad? Muchos ni piensan en otra vida, pero otros sí sueñan con realidades futuras. Y hay tradiciones de distinta naturaleza. Algunos piensan que van a pasar tocando la guitarra sentados en una nube. A otros les gustaría pasar en el Caribe, en algún mar precioso, en una orilla donde poder nadar y vivir bien y cómodos. Y les pregunto, ¿será que a alguno le gustaría pasar la eternidad en un rascacielos de Nueva York o de alguna de las otras grandes ciudades del mundo? Hace unos años atrás, cuando estaba en la ciudad de Montevideo, visité a una mujer que pidió que se les diera estudios bíblicos. Y tuve que ir al edificio que en su época había sido el más alto de Sudamérica. Cuando llegué al piso 30 en el ascensor, siendo que el viejo ascensor no llegaba más arriba, tuve que hacer 3 pisos más hasta el piso 33. Desde allí arriba era un espectáculo mirar el mar y las playas, esos edificios altos de Montevideo bañados por sus playas. Y le pedí a la mujer si me dejaba mirar por unos momentos eso antes de comenzar el estudio. Pero un día me dijo, ¿y a usted le gusta mirar esto? Y sí, le dije, de abajo no se ve este espectáculo. ¿Y a usted no le gusta? Le dije. Estoy cansada ya de estar acá. Cada vez que tengo que bajar, pienso bien porque voy a tener que subir de nuevo. Y esto me resulta casi como una cárcel. Y estudiando la Biblia yo le dejaba unas hojas preparadas llamadas La Biblia Habla, que alguien había hecho en aquel entonces. Y hablaba de la vida en el más allá, una de esas hojas, y tenía una nota que decía que en la nueva tierra vamos a construir rascacielos. No sé si vamos a construir rascacielos, la Biblia no dice eso. Lo deducía pensando en la altura descrita en Apocalipsis de la ciudad de Dios, algo que se ha discutido a lo largo de los años. Y entonces me dijo, ¿qué? ¿Voy a tener que pasarme la eternidad en un rascacielos otra vez? Traté de explicarle que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y entonces le pregunté, ¿y cómo le gustaría pasar la eternidad? Y me dijo, me gustaría ser un espíritu que volara por una ventana e ir hacia otro lado. No podía concebir un mundo material que durase eternamente. En esa misma semana, visité una familia brasileña en la ciudad de Montevideo. La mujer quería estudiar la Biblia, pero el marido se sentó y estaba apático, no manifestaba interés, pero la acompañaba, escuchando solamente. La siguiente semana él estaba más interesado que su esposa. Cuando le pregunté por su interés, él me dijo, bueno, yo comencé a leer la Biblia, nunca la había leído. Y comencé a leerla pensando leerla en poco rato, pero vi que no avanzaba muy rápido.
Y entonces quise ir al final a ver cómo terminaba. Y allí se encontró con la ciudad de Dios y habla el Apocalipsis de una ciudad con piedras preciosas. Leámoslo, está en Apocalipsis 21. La muralla era de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta era de una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro y transparente. Apocalipsis 21, 18 al 21. ¿Conocen ustedes todas estas piedras? Cuando visitábamos con nuestros hijos pequeños en su época algunas ciudades que tenían museos naturales, ya ellos sabían. Iban a la sección de piedras preciosas y me preguntaban, papi, ¿cuáles son las piedras que hay en la ciudad de Dios? Yo creo que hay muchas más. Aquí se representan ciertas piedras básicas. Y este brasileño había vivido en un lugar llamado Minas Gerais, en Brasil, donde están las piedras más preciosas que hay en el mundo. En todos los museos naturales aparecen piedras preciosas y dicen el origen, Minas Gerais, Brasil, muchas de ellas. Por eso pude entender después el interés que este hombre tenía ahora en estudiar la Biblia. Y la primera pregunta que me hizo fue, Pastor, ¿hay una ciudad tan linda en el cielo? Me preguntó. No hablo portugués, sino algunas palabras por allí sueltas, pero me acuerdo el énfasis que puso. Y le dije, sí, eso dice la Biblia, y yo creo en la Biblia. Y se quedó pensando y dijo, entonces yo no quiero perderme esa ciudad. Quedé pensando, una mujer que no quiere una eternidad en un mundo material. Y un hombre impresionado por las cosas materiales que Dios ha creado y de las cuales formará o ha formado su ciudad. ¿A qué se debe que algunos no conciban las realidades del mundo venidero como algo concreto, como algo real? Al estudiar filosofía pude ver que esto proviene del dualismo griego. Los griegos fueron los primeros filósofos. Estuvieron primero los filósofos materialistas, podríamos decirlo así, porque ellos buscaban algo permanente en un mundo permanente, en permanente cambio, en constante cambio. Y entonces dijeron algunos, el agua es lo permanente. Otros dijeron, no, es el aire. Otros dijeron, no, es el fuego. Otros dijeron que es el apeirón, una masa informe que todo lo compenetra. Imaginaciones que se hacían. Después después de los filósofos físicos, vinieron los filósofos matemáticos. Y dijeron que el número tenía la cualidad de todo. Y eso era lo permanente. Yo podré tener 2 gatos, se me morirán los gatos, pero el número 2 va a continuar. Bueno, no tratemos de entender esa filosofía. Pero después fueron otros y dijeron, no, es el nous, es la mente, algo intangible, es el espíritu, contrario a la materia, es el alma contrario al cuerpo. Y así llegaron a la conclusión de que en el cielo todo es espiritual, no hay nada concreto. Pero yo miro hacia el universo, parece tan infinito, cuanto más poderosos son los telescopios, y siempre hay cosas materiales. Y quisieron imaginarse que lo único duradero es
lo intangible, lo espiritual, y que lo material era malo. Así sacaron la conclusión de que lo malo es la materia, lo material. Lo bueno es lo espiritual. Pero eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la revelación divina? Ellos no tuvieron la revelación divina, lo suyo fue pura especulación. Veamos la creación como Dios lo estableció, Génesis 1:31. Allí se nos dice que la materia no es mala en sí misma. Dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho. ¿Qué había hecho? La luz, la atmósfera, las plantas, la disposición del sol, la luna y los astros para que su lumbre beneficie su creación, los animales acuáticos y las aves, los animales terrestres y el hombre. Y al ver todo eso, ¿qué dijo Dios? Y vio que era bueno en gran manera. Pero la filosofía griega llegó a impregnar la mente de todo el mundo occidental e incluso la mente moderna en la actualidad, a tal punto que algunos han dicho que la filosofía y la mente moderna son pie de páginas de Platón, el filósofo dualista más definido que hizo esa demarcación entre espíritu y materia, entre alma y cuerpo. La Biblia dice que lo que Dios hizo era bueno. El mal comenzó corrompiendo las facultades espirituales. Mientras que los griegos pensaban que el alma era la cárcel del cuerpo, que el espíritu sufría a causa de lo material, la Biblia dice que fue la materia la que se corrompió por la naturaleza espiritual del hombre y fue a causa de la desobediencia. Por cuanto comiste del árbol que te había prohibido, dijo Dios, Génesis 3:17, maldita será la tierra por causa de ti. Maldita será la tierra por causa de ti, por causa del hombre. El Edén y todo lo material podría durar y vivir para siempre, pero los mayordomos que Dios puso para cuidar esta creación la corrompieron. La regeneración, por consiguiente, debe comenzar por lo espiritual. Primero, Dios tiene que regenerar la vida espiritual del hombre para poderle confiar su nueva creación, porque la Biblia habla de una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. Dice Romanos 8, versículos 19 al 23. Porque la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó, con la esperanza de ser ella también liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos aquí que la naturaleza fue afectada no por su propia voluntad, porque no tiene voluntad propia, sino por los mayordomos que la sujetaron a un ambiente de corrupción. Y dice Romanos 8, 19 al 23, sigue diciendo, sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y entonces sigue diciendo, y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Al principio jugaba carreras con mis hijos. Vamos a correr hasta allá. Y un día estaba corriendo con mi hijo Daniel de 12 años y vi que no se esforzaba demasiado. Y entonces mientras corría, le pregunté por qué no corres más rápido. Y corriendo me decía, estoy esperando que te canses para entonces ganarte. Él se daba cuenta que sus piernas no eran más ágiles que las mías o al menos más tan grandes
y esperaba, sin embargo, que yo me cansase antes que él, para que entonces él pudiera hacer el último esfuerzo. Un día salimos a pescar en unas vacaciones y yo di un salto y al otro lado no me aguantó bien la pierna y tuve que dejarme caer y mis 2 hijos corrieron a socorrerme. Y eso me hizo pensar cómo están cambiando las cosas. Antes yo corría por ellos, ahora ellos corren por mí. Y si sigue mucho más la vida en este mundo, en mi caso, ya estoy mirando con los lentes cada vez, tenía que mirar más lejos hasta usar lentes para leer. Y si sigo así, pronto me esperará un cajón. Perdonen la franqueza. Porque el cuerpo se va deteriorando, pero tenemos, dice el apóstol, la primicia del Espíritu. Con el cuerpo, con lo material gemimos, pero esperamos el día de la adopción. Dios ya está regenerando nuestra naturaleza espiritual primero. En 2 Corintios 4, versículo 16, dijo el apóstol Pablo, por eso no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y en Efesios 4:23 dijo, acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Y no os conforméis a este mundo, dijo escribiendo los Romanos el capítulo 12 y el versículo 2, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente, de las facultades espirituales, debe comenzar hoy, debe comenzar en cada ser humano para que Dios pueda confiarle la nueva creación. ¿Qué doctrinas cristianas fueron pervertidas por el pensamiento griego? Veamos algunas de ellas. La encarnación, porque cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo, el primer obstáculo que tuvieron fue el del mundo griego con su filosofía pagana, que creía que lo espiritual era lo único bueno y que la materia era mala. Y que Dios se haya hecho carne, algo malo, eso era imposible, era muy difícil para los griegos aceptar algo así. Por eso dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es del anticristo que habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Lo que el apóstol quiso decir acerca del anticristo es que ese espíritu de rechazar la realidad de las cosas espirituales en su conexión con las materiales y la regeneración que Dios espera de los seres humanos, esa oposición ya estaba en pie en sus días. Y aquí dice que el que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, como pasaba en ese espíritu griego que estaba espiritualizando toda la doctrina del Evangelio, eso no es de Dios, sino que proviene del anticristo. Veamos una segunda doctrina, la resurrección corporal. Muchos aceptaron, está bien, Dios se hizo carne por amor de nosotros. Se hizo algo malo como la materia, según el pensamiento griego, porque nos amaba. Pero que la resurrección haya sido material también y se haya ido al cielo materialmente. No, Él resucitó espiritualmente, dicen. Y cuando el apóstol Pablo estaba dando su discurso magistral a los filósofos de Atenas, en el capítulo 17 del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 30 al 32, dice:
por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hasta ese momento lo habían escuchado, asombrados porque nadie había traído esos pensamientos nuevos. Pero cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cómo puede ser que la regeneración comience con algo material, con algo malo, que Dios haya llevado al cielo, si en el cielo todo es espiritual? Ese era el problema de los griegos. Sin embargo, vamos a los evangelios y vemos cómo resucitó Jesús. Lucas 24, versículos 36 al 43 dicen que los discípulos estaban espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu cuando lo vieron aparecer con las puertas cerradas ellos en medio de ellos. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben esos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa del gozo y el asombro, les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió ante ellos. Sí, con el cuerpo resucitado, comió. Tóquenme, palpen, dijo Jesús. Yo mismo soy la segunda venida visible de Jesús. Una tercera doctrina que fue afectada por el pensamiento griego y sigue afectando a muchas personas en muchas iglesias. Muchos dicen que Jesús va a venir en espíritu, pero la Biblia dice que Él vendrá por segunda vez. Si es que viene cada vez que alguien se convierte, como decía alguien, entonces habrá venido millones de veces, porque muchas personas se han convertido del paganismo a la verdadera fe de la palabra de Dios y del Evangelio. Pero nos cuenta la Biblia que Jesús, cuando ascendió al cielo, fue elevado a la vista de los discípulos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo volverá? En una nube. Ese mismo Jesús, no otro. Si hubiera sido como los griegos, Jesús se los habría dicho, como los griegos creían acerca de las realidades del cielo. Pero aquí se dice claramente, dijeron estos ángeles, que vendrá como lo vieron ir. Ese mismo Jesús vendrá corporalmente como ellos lo vieron, comieron con Él, lo tocaron, lo palparon. En Mateo 24, versículos 30 al 31 dice, Jesús dijo esto acerca de su segunda venida. Entonces aparecerá en el cielo la señal. ¿Cuál señal? La nube. La nube de gloria que lo llevó, ahora lo traería. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Cuando yo escucho a algunas personas decir que lo verán con los ojos de la fe, ¿con qué fe lo van a mirar si van a lamentar su venida y van a clamar a las rocas que caigan sobre ellos y a las montañas que los sepulten, según dice el Apocalipsis? Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo verán con sus propios ojos. Buenos y malos lo verán. Unos lo aclamarán
gozosos porque habrá llegado finalmente la redención final. Otros gritarán de terror y buscarán escapar porque sus ojos no podrán contemplar esa gloria con todo el poder. Una cuarta doctrina que fue afectada por el pensamiento griego tiene que ver con la naturaleza de la herencia que vamos a recibir. Tenemos un padre rico que quiere compartir su herencia con nosotros y nos ha adoptado como hijos con ese fin en su propio Hijo, en su legítimo Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y la herencia que se nos promete es una herencia material. Dijo Jesús, San Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué maravillosa promesa! Él fue a prepararnos una casa de oro, como la describe el Apocalipsis en su ciudad. Y dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Si fuera como dicen los griegos, que es todo espiritual y que no hay nada material, yo os lo hubiera dicho, dijo Jesús. Pero no, Él fue a hacernos casas, no casas de aire, sino casas tangibles, concretas, que podremos contemplar y en donde podremos vivir. Escribió Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 733. El temor de hacer parecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Podemos soñar, debemos soñar, y es nuestro privilegio soñar con las cosas que Dios nos prometió. Pero las realidades superarán toda imaginación. Una última doctrina que fue afectada por el pensamiento griego, de las que he escogido para este tema, tiene que ver con el templo. Al fin y al cabo estamos estudiando el Evangelio en sombras del santuario, revelado en el santuario antiguo de Israel, y su proyección al nuevo templo que está en el cielo y donde Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿De qué naturaleza es el templo que está en el cielo? En la epístola a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 24 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano, hecho de hombre, que era solo copia del verdadero, del que está en el cielo, sino que entró en el cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Y vamos al Apocalipsis y nos habla que hay un templo que está en el cielo, claramente. Pero, ¿cómo es ese templo? Algunos dicen, es la iglesia. Bueno, Dios quiere hacernos un templo espiritual. Otros dicen que es una figura, que es una metáfora, pero era una copia de la realidad del cielo, no era una copia de otra copia, sino que era una realidad la que se figuraba en el cielo. No era una sombra, el templo terrenal, de otra sombra, sino de la realidad que está en el cielo. ¿Cómo es ese templo? ¿Es material? La Biblia dice que tiene un arca del pacto en su interior, un mueble de oro. También tiene candelabros para alumbrar, tiene un altar de incienso, tiene una mesa de los panes en sus dos cuartos interiores. ¿Pueden creer ustedes eso? ¿Les resulta difícil aceptar eso? Quiero decirte, querido amigo, que si tienes dudas, que si te parece difícil aceptarlo eso,
aceptar eso, es porque te han puesto células paganas griegas en la mente. Yo quiero ver, contemplar ese templo magnífico que inspiró a Moisés y a David a hacer el templo terrenal. En el caso de David, el templo que terminó de construir su hijo. Yo quiero contemplar las realidades del mundo venidero y los veré con mis propios ojos. Por eso dice Apocalipsis 14, 17, que salió un ángel del templo que está en el cielo, y en el capítulo 15, el versículo 5, dice el apóstol: después miré y vi que se abrió el templo en el cielo, el tabernáculo del testimonio. En otras palabras, yo prefiero creer a aquellos a quienes Dios llevó de alguna manera para contemplar esas realidades, y no a las especulaciones de aquellos que no vieron y que simplemente expresan sus dudas porque fueron formados bajo un sistema de pensamiento, un molde de pensamiento pagano. Yo prefiero creer a aquellos que vieron y no a aquellos que simplemente especularon. En la primera parte dijo el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos, el lugar santo, está en el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras el primer tabernáculo, el terrenal, estaba en pie, el camino al santuario celestial, no estaba aún abierto. Debía quedar caduco el templo terrenal. Y eso ocurrió cuando Dios rasgó las cortinas de ese templo de arriba abajo, y de esa forma profanó el templo de Israel. Esto es símbolo para el tiempo presente, sigue diciendo el apóstol. Bajo su sistema simbólico, el del templo terrenal, se ofrecían presentes y sacrificios que son incapaces de hacer perfecto en su conciencia al adorador. En otras palabras, el templo terrenal no podía resolver el problema del ser humano, solo lo representaba. Se esperaba que llegara el día en que terminaran esos rituales para que se abriera la puerta al lugar santísimo. Ya que el templo terrenal, sigue razonando el apóstol Pablo en Hebreos versículos 9 y 10, consiste solo de comidas, bebidas, diversos lavados y ceremonias impuestas hasta el tiempo de la renovación. Y la renovación comenzó cuando Jesús pasó a ser el Cordero de Dios, el sacrificio que iba a cumplir con todo el ministerio del nuevo pacto, del nuevo templo, de la nueva intercesión en los cielos. Vayamos al Apocalipsis. En el capítulo 1, los versículos 12 y 13, dice el apóstol Juan: me volví para ver quién hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Está en el lugar santo del templo celestial, porque los candelabros, Moisés puso 10 candelabros. Moisés puso un candelabro en el tabernáculo del desierto, pero Salomón puso 10 candelabros. Y Jesús está entre 7 candelabros. En la siguiente visión va a haber un candelabro más, y después en el capítulo 11, 2 más, totalizando 10 en la representación simbólica. ¿Cuántos candelabros habrá en el cielo? No sé, pero Dios reveló específicamente los candelabros y los muebles del templo en sintonía con el templo terrenal para revelar ciertas verdades. Los profetas no podían ver todo lo que hay en el cielo, sino solo lo que Dios les revelaba.
Dice Apocalipsis 8:3, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Así que hay también un altar, otro mueble del lugar santo. Apocalipsis 11:19 dice, fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y fue vista el arca de su pacto en su templo. Ya vemos aquí 3 muebles del templo celestial. Escribió Elena de White de una manera muy clara y precisa. Como el ministerio de Cristo se dividiría en 2 grandes partes y ocuparía cada una un período y tendría un sitio distinto en el santuario celestial. Así también el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Y luego dijo, los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Así de sencillo, así de simple. No nos compliquemos discutiendo, no, que no hay. Me encontré cuando estudiaba en Francia algunos que decían, bueno, sí, la Biblia cree que hay, dicen los autores bíblicos que hay un templo, yo puedo creer que hay un templo, pero que haya muebles, no, que no puede haber muebles. Y le pregunté, pero ¿acaso Dios, un arquitecto tan maravilloso como lo es sin duda Él, que está haciendo mansiones en la ciudad celestial, acaso un Dios que creó tantas cosas variadas y maravillosas, materiales en esta creación, va a tener un gusto tan pobre y miserable como para hacer un templo vacío? No, el templo de Dios deleitará a los redimidos a quienes Jesús lleve para mostrarle las cosas que hizo. Así como en el santuario terrenal había 2 compartimentos, el santo y el santísimo, dice Elena de White, hay 2 lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, tienen también su contraparte en el santuario de arriba. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, sigue diciendo ella, esa verdad ha de permanecer para siempre. La presentación del santuario se dio bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que no participaron en la formación de nuestra fe, harían bien para cortarlo, dijo ella, si guardaran silencio. El apóstol Pablo argumentó de la misma manera. Hebreos el capítulo 9 y el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto. También los pioneros vieron la dirección del Espíritu Santo para captar la realidad del templo celestial. Pero ahora les voy a dar otro pasaje y va a parecer a primera vista más difícil. Usan este pasaje quienes creen que el apóstol Pablo estuvo influenciado por la filosofía griega. ¿Qué dice allí? No os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ven, dicen, el monte Sinaí, a donde se acercó el pueblo, era un monte que podían tocar, que podían palpar. Pero ahora el monte celestial es espiritual, nadie lo puede palpar, es lo que argumentan. Os habéis acercado a miles y miles de ángeles en feliz asamblea, a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice allí. Bueno, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha ido al cielo y ha visto a Jesús y ha escuchado esos coros celestiales? Si Dios no lo llamó como profeta, no lo ha visto. Entonces no han comparecido, no se han acercado. Claro que nos acercamos por la fe en una dimensión espiritual,
Pero para poder entender esto, nosotros tenemos que ir a otras partes de la epístola a los Hebreos. Lo que está diciendo el apóstol es, hoy no lo podemos tocar, pero lo vamos a palpar, lo vamos a ver con nuestros propios ojos mañana, cuando el Señor nos lleve a ese lugar. Hoy nuestro acercamiento es espiritual, pero son realidades tangibles. Dice Hebreos 6, versículos 19 al 20, tenemos esta esperanza como un ancla del alma, firme y segura. Entra al santuario interior más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice capítulo 10, versículos 19 al 22, por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino de su carne que Él nos abrió a través del velo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe. Sí. Hoy nos acercamos a un monte que no podemos tocar, pero hoy no lo podemos tocar, lo tomaremos después. Y debemos purificar el corazón de mala conciencia y lavar el cuerpo con agua limpia, una referencia al bautismo, para acercarnos a esas realidades del templo celestial. Los que quieren decir que el templo es del cielo, que las cosas del cielo son puramente espirituales, que son intocables o no materiales, olvidan que en el capítulo anterior el apóstol dijo, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Permítanme parafrasearlo. La convicción de las cosas que no se palpan. No se palpan hoy, pero se palparán después. Escribió Elena de White, ellos, los que se acercan por fe al templo celestial, no pueden ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe pueden ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirigen sus oraciones y con seguridad suplican los beneficios de su obra mediadora. En Hebreos 6, versículos 4 al 5, el apóstol dijo lo siguiente: los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Tomo el aspecto positivo de una declaración más grande del apóstol. Hoy, porque Dios está regenerando nuestra naturaleza interior, nuestra naturaleza espiritual, podemos ya disfrutar algo de las realidades del mundo venidero, es lo que nos dice el apóstol. Recuerdo cuando fui a colportar al sur de Argentina, a la Patagonia. Había cumplido 18 años y pedí para ir al lugar más lejano que en ese momento yo podía desde la provincia de Entre Ríos. Y me mandaron allá donde no hay vegetación casi. Crece sí la grama o el pasto a un punto en donde las ovejas pueden comer, pero los vientos son tan fuertes que no hay casi árboles. Solo en las mesetas yendo hacia la cordillera, de repente uno ve una planicie, sube un lugar por unos 80 metros y otra planicie que se extiende y así se acercan a la cordillera. Y allí sí en las encrucijadas de esas montañas pueden tener árboles y casas y algunas cosas porque los vientos son fuertes. A veces caminaba casi acostado. Me acuerdo cuando un compañerito que había venido de esa zona a los 13 años decía que ellos jugaban saltar de un lado de la calle hasta el otro extremo de la calle y nosotros nos burlamos de él diciéndole, vete a contar eso a otro que te pueda creer. Pero ahí pude ver que era cierto. Ahí pude ver cómo eran los vientos. A veces ni querían abrirme la puerta por temor a que el techo volase. Y en ese lugar desértico tuve unas experiencias preciosas con Dios. Recuerdo cuando en un momento de desánimo mi compañero me había abandonado, quedé solo. Tenía, como les dije, 18 años.
haciendo frente a la realidad solo. Tenía que triunfar incluso para tener dinero para poder volver. Y Dios me bendijo grandemente. Y en un momento clamé a Dios, desanimado, en un momento de desánimo espiritual: Señor, ten misericordia de mí, muéstrame que estás conmigo. Y sentí en mi interior una paz tan grande en el momento que mis sollozos de adolescente se mezclaban con manifestaciones de alegría y de gozo, hasta casi de risa, de placer. Unos momentos después yo estaba sentado en la cama y pensaba como Jacob: el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Casi no podía entender, no podía explicar lo que me había pasado. Dios me dio éxito, triunfé, volví feliz con las experiencias espirituales que tuve. Hasta hoy recuerdo muchas cosas preciosas con Dios que tuve en esa oportunidad. Pero llegué otra vez al colegio y comencé a hacer el caminito de hormiga, de mi casa al colegio, del colegio a mi casa. Y empecé a tener nostalgia de esa experiencia que había tenido con Dios. Y se me ocurrió pedirle ahora a Dios algo más. Y le dije: Señor, déjame ver un ángel. Yo quiero ver un ángel. Y comencé a orar. Abría mis ojos en la noche y todo seguía tan oscuro como antes. Y cantaba y oraba y le pedía: Señor, déjame ver un ángel. Y a fuerza de insistir y no ver un ángel, empecé a tener luchas internas. Y hasta pensé que Dios no me quería. ¿Por qué? Porque no me dejaba ver un ángel. Bueno, ustedes saben, les dije que era adolescente de 18 años, pero dicen algunos que la edad de la juventud va de 8 a 88. Y en las cosas espirituales hay personas que recién comienzan a creer en Dios cuando ya son ancianas y tienen sus luchas y sus pruebas hasta que la fe se afirma en la palabra de Dios y en las providencias que Dios obra para afirmar nuestra fe. Y empecé a rehuir los momentos de oración. Un día, sin embargo, se me ocurrió orar diferente. Acababa de llegarme el excedente del dinero del colportaje, de la venta de libros en el sur de Argentina, y era bastante dinero. Y entonces le dije a Dios: Señor, si no me quieres dejar ver un ángel, permítanme encontrar mañana un alma en suprema necesidad y le voy a dar ese dinero. Bueno, me levanté, hice mis actividades, pero mi padre era el gerente de la institución, de la universidad. Y entonces yo fui, antes de eso, sin embargo, fui a una reunión la noche del día siguiente con varios compañeros que teníamos que preparar una clase. Y al volver, uno de ellos me dijo que yo tomara su parte al día siguiente porque él no iba a ir más a estudiar. ¿Por qué?, le pregunté. Y porque no tengo dinero. El padre era un hombre de cierto dinero en Paraguay. Él se había escapado de la casa porque el padre se opuso al principio a que aceptara la fe adventista. Estuvo estudiando en Argentina y después ahora estaba haciendo la misma carrera que yo. Y el padre siempre le mandaba dinero. Pero esta vez había venido el hermano de allá y no le trajo nada de dinero. Y él y la esposa habían estado orando a Dios. Y él le decía a la esposa: vas a ver, papá me va a mandar dinero y vamos a poder pagar los 3 meses atrasados que tenemos de alquiler. Y cuando me explicó más en detalle estas cosas después, pero cuando me dijo que no iba a poder seguir estudiando, y como sabía que era hijo del gerente, quería ver si a través mío podía conseguir trabajo. Yo puedo estudiar el año que viene. De repente, cuando pensaba ayudarlo, de repente me acordé de la oración que había hecho. Sentí que el padre y el hijo se habían detenido por unos momentos para mirarme y decirme: tu oración llegó.
hasta nuestro trono y se te ha concedido lo que pediste. Sentí que los ángeles de Dios que quería ver estaban allí, aunque no los veía, al mandato divino, guiándome para encontrarme con este joven y no verme frustrado otra vez en el momento de oración antes de dormir. Y me puse a llorar. Este joven se sintió un poco molesto diciendo, no, yo soy fuerte, yo puedo trabajar. Y entre sollozos tuve que decirle que tenía el dinero que él necesitaba. No, yo quiero trabajar, yo no quiero regalos. Ese dinero no es mío, le dije. Ese dinero es del Señor y Él te lo dio. Cuando fui a retirar el dinero, el cajero me dijo, su padre quiere hablar con usted. ¿Qué tiene que ver mi padre conmigo en esto? Este dinero me lo gané yo. Bueno, no sé, lo siento, pero yo tengo que responder a lo que me dice su padre. Así que golpeé la oficina de mi padre, entré y le dije, ¿qué pasa con mi dinero? Se sonrió, él me dijo, quiero saber qué vas a hacer con ese dinero porque nunca tuviste tanto dinero. Y como padre creo que es mi obligación tener en cuenta eso. Bueno, no quería explicarle, finalmente tuve que explicarle. Y mi padre quedó impactado. La historia es más grande, no tenemos tiempo aquí para relatarla. Pero después ese muchacho pudo también conseguir el trabajo y resolvió su problema. Y cuando fui a darle el dinero, otra vez él no quería recibirlo y le dije, este dinero es tuyo porque el Señor te lo dio, no es mío. Entonces me dijo, yo voy a formar parte de una cadena y te lo devolveré dándoselo a otra alma en necesidad cuando yo tenga el dinero. Queridos amigos, Dios me libró en aquella época de mi juventud de una religión tan difundida hoy que quiere rasgar el mundo de lo visible, de lo invisible. Quiere que se pueda percibir las realidades espirituales ya, las realidades del mundo material en el cielo. Quiere ver ángeles, quiere ver muchas cosas. Puede Dios revelarle a alguien un ángel, pero cuidado, hay un ángel de luz que busca engañar. Tenemos que aprender a marchar por fe, no por vista. Los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo. Y allí estarán, dice Elena de White, las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales, no se satisfarán con las cosas de la tierra. Ya por fe podemos comenzar a disfrutar las realidades del mundo venidero. Y aunque nunca vi un ángel en toda mi vida, nunca más pedí ver un ángel y no necesito ver un ángel para creer, porque son demasiadas las evidencias que el Señor me da para que yo pueda creer. Y aquí Dios quiere que espere, como los padres que preparan un niño ante un hermanito que van a tener pronto. Dios está preparando los ángeles en un juicio investigador para recibirnos. Cuando los redimidos entren a las mansiones celestiales, no van a decir los ángeles y estos terrícolas o no sé cómo llamarlos, ¿de dónde vinieron? No, si ellos conocen todas nuestras luchas y gozaron con nuestro triunfo a medida que avanzábamos en el camino de la fe. Y a nosotros nos está preparando, nos está dando un regalo, como los padres a los niños que les dice, te voy a dar un regalo, y les dan algunas pistas de las cosas que les van a regalar. Pero espera todavía, ya va a llegar el momento. Tenemos que aprender a esperar, avanzar por fe y no por vista. Y Dios me libró de una religión que lo quiere todo ya. Debemos confiar en las promesas de Dios. Y continúa diciendo Elena de White, las almas de aquellos que probaron esas cosas celestiales serán atraídas hacia Dios. Donde esté el tesoro, allí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará y sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y les hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar.
El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios. Los griegos no sabían nada de todo esto. Los griegos especulaban con sus raciocinios huecos, pero nosotros tenemos una fe anclada en la palabra de Dios, en lo que Dios reveló, en lo que el creador mismo del universo nos dio a conocer. Por eso nuestra fe se puede basar en promesas divinas. Y el cielo, las realidades del mundo venidero son tangibles, son materiales, pero eternas, sin mayordomos infieles que corromperán esa nueva creación, como corrompieron la vieja creación en la cual todavía nosotros vivimos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2:9. Aún así, está más allá del alcance humano, de la comprensión humana. Querido amigo que me escuchas, tú puedes acercarte ya a esas realidades venideras. La fe avanza poco a poco a medida que se la ejercita. Y tu fe puede anclarse en esas realidades espirituales que son un anticipo de las realidades eternas, tangibles, que disfrutaremos por toda la eternidad. ¿Quieres disfrutar de esas realidades? ¿Quieres comenzar ya a experimentarlas en tu vida? ¿Quieres acercarte por fe a ese templo donde Jesús ministra por nosotros delante de millones y millones de ángeles y ante su Padre que está sentado sobre el trono en lo alto? Te invito a que inclines tu rostro para buscarlo en oración. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor por esas realidades del mundo venidero que podemos comenzar a disfrutar ya en una dimensión espiritual. Ayúdanos a afirmar nuestra fe, limpia nuestra vida, perdona nuestros pecados, purifícanos en la sangre de tu Hijo amado y prepáranos para vivir en ese reino eterno donde la justicia y la paz morarán para siempre. Creemos en tus promesas. Queremos que llegue el día en que podamos tocar y ver lo que hoy solo podemos tocar y ver por la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.